Estamos grabando, un segundito, Perfecto. Bueno, y gracias, Pepe. No. Bueno, la primera pregunta es, ¿dónde naciste? Nací en Bellavista, Tucumán, Bueno, perfecto. una provincia del interior de nuestro país. Ya está. ¿Quiénes son tus padres y a qué se dedicaban? Bueno, mis papás también, tucumanos los dos. Mi vieja era, bueno, hija de una familia de un empleado de un ingenio, de estos ingenios que hacen y procesan el azúcar, donde en Tucumán, bueno, es una de las fuentes de trabajo, o era en aquella época una de las fuentes de trabajo más importantes. Y bueno, San José, era el ingenio San José, por eso José me llamo yo. Y bueno, mi abuelo también San José, mi vieja formaba parte de esa familia integrante y mi viejo vivía en la capital de San Miguel, una infancia con muchas necesidades, termina metiéndose en la Marina a los 15 años, así como una salida laboral y de búsqueda de bienestar, ¿no? Y bueno, viene a Buenos Aires a hacer esa carrera y conoce a mi mamá, que mi mamá, así como te dije, que era integrante de una familia muy humilde, termina viniendo a Buenos Aires a trabajar como empleada doméstica, ¿no? Como era una cosa que se pasaba en esa época, bueno, ahora también sigue pasando, ¿no? Y bueno, se conocen acá en Capital, en Plaza San Martín, en Retiro, y bueno, y ahí nace la familia. 9 hijos, yo soy el segundo. ¿Y a dónde se mudan acá en Buenos Aires? A Merlo, en primer momento se mudan a Merlo y en 1973 se van a Quilmes, ¿A qué barrio? a un barrio hipotecario hecho por el gobierno de Perón, un barrio Villa Nueva Argentina. Es un barrio que está muy alejado de, digamos, está como Sí, lo conozco, atrás del Parque Cervecero. atrás del Parque Cervecero, así es, sí, señor. Y bueno, contanos qué te gustaba hacer cuando eras chico y cómo te proyectabas de grande o qué querías hacer de grande, si eso te pasaba por la cabeza. Bueno, de chico siempre me gustó el deporte, me gustó en principio correr. Después, cuando nos mudamos a Quilmes, incursioné un poquito por cuestiones que me fue llevando mi viejo, artes marciales, empecé con Kung Fu, pasé por karate, Cipalki, bueno, todas esas cosas. Y tenía una beta muy volcada a lo que era el deporte, pero tenía que laburar y, digamos, era uno de los mayores. Le dije que teníamos 9 hermanos, nosotros... los 2 mayores, en realidad los 3 mayores, mi hermano mayor, yo que soy el segundo y mi hermana la tercera, cuando yo estoy en segundo año de la secundaria, tengo que dejar de estudiar para ir a trabajar porque había una necesidad muy económica muy fuerte en mi casa, éramos 9 pibes, más mis viejos, una situación bastante complicada la del país, ¿no? Mi viejo, un militante delegado de base metalúrgico, también fue protagonista de las primeras tomas de fábricas que se hicieron metalúrgicas en la zona de la zona norte, en fábrica EMA, Empresas Metalúrgicas Argentinas. Fueron las primeras tomas, los primeros, digamos, movimientos sindicales que se hicieron fuertes en esa época. Bueno, mi viejo también, y por eso también después le costaba conseguir laburo y, bueno, y todas estas cosas. Y bueno, lo que después, cuando fue pasando el tiempo, tenía un trabajo de todo, ¿no? De todo, de panadero, vender diario, de farmacéutico, un montón de cosas. Termino a los 15 años en un taller de electricidad al automóvil, entrando como aprendiz. Entré a aprender el oficio, que era una cosa que en esa época se hacía. Entonces, bueno, estuve 15, 16, 17... hasta los 18, trabajando 3 años ahí, aprendiendo el oficio de electricista. Y bueno, mi meta era salir de la colimba y por ahí seguir aprendiendo un poquito más, pero no mucho más, y ya ponerme un taller mío, ¿no? Mi propio taller.
tenía una novia, también una noviecita, que teníamos ya como 2 años también de estar juntos. Y bueno, la idea era ese, el proyecto era ese. Perfecto. ¿Y qué sabías de las Islas Malvinas antes de la guerra? Sabíamos muy poco. Sabíamos el tema este de las hermanitas perdidas. Pero viste, como mi viejo tenía esta cuestión también de militante, ¿no? Peronista, me había explicado ya en algunas cuestiones, no me acuerdo cómo salió la conversación, y como que yo tenía, no sé si era una película o un libro, en casa siempre teníamos muchos libros, y estaban, digamos, contadas del lado de los ingleses, ¿no? Y para mí los ingleses en ese momento, leyendo el libro, los ingleses eran lo bueno de la película, ¿no? Y bueno, ahí, pero era muy chiquitito, yo 8, 9 años tenía. Y me dijo, no, pará. Los ingleses son esto. En esa época había una película, Gungadin, que era de la historia de un cipayo hindú, que en la guerra que había, en los combates que había entre la resistencia hindú y los británicos, este Gungadin le llevaba agua a los francotiradores que estaban ingleses, que estaban en la montaña, tiroteándose con los indios, ¿no? Y bueno, me dijo, ese Gungadin es un cipayo, me dijo. Y bueno, fue la primera vez que aprendí, que escuché la palabra cipayo, ¿no? Y después me preocupé por saber lo que era, y bueno, tenía un poquito de decir, si bien teníamos poca información, sabía lo que los ingleses eran en el mundo, y bueno, tenía esta cuestión de que mi viejo me había encaminado bien para dónde iban las cosas. Permiso, la cadenita te va a estar tocando el micrófono. Bueno, no, déjatela. Te voy a cambiar el micrófono de lugar nada más. Porque no te voy a hacer sacar la medallita. Dale. Voy a... Soy derecho, no soy... Ahí está. ¿Estamos? Bien. Bueno, llega el día del sorteo. ¿Qué te acordás de ese día, del día del sorteo? Y bueno, ahí siempre hay una cuestión, ¿no? Que esto lo hablamos entre los muchachos, ¿no? Hacer la colimba era como recibirte de macho, era esta cuestión de ese mandato patriarcal que había. Si no hacías el servicio militar, ¿viste? Ya es medio rarito, ¿viste? Se salvó porque, bueno, había una condición de que los homosexuales por ahí muchas veces eran exceptuados. Entre tantas distintas patologías, ¿no? Y bueno, si vos no tenías el apto A para ir al ejército, era como que no era. Y como que siempre, y para mí como siempre fue y que después fue algo, como que yo tenía una certeza de que el servicio militar para mí iba a ser algo que iba a cambiar mi vida. En realidad yo decía, va a pasar el servicio militar y algo va a pasar en mi vida que va a ser totalmente distinto. Entonces para mí era como una cuesta de edad, a los 16, esperando eso, viendo a los flacos que tienen un año más que nosotros y que venían del ejército y ya venían con el cuerpo cambiado, porque decir, una cosa es irse con los 18, otra cosa venían con 19, después de un año de estar haciendo actividad física. Que el desarrollo muscular por ahí lo ibas a tener igual, pero estando en el ejército, haciendo un desarrollo, ¿viste? Y ya venía otra cosa, y nada. Yo, en mi lugar, lo quería hacer por esta cuestión, de que yo sabía de que algo iba a pasar. Yo pensé que iba a pasar después, ¿no? Pero bueno, me pasó antes, durante el servicio militar. Y del día del sorteo, no me acuerdo de eso, de ponernos a escuchar, que era un ritual, era, ¿no? De todo el mundo escuchando la radio, todas las familias donde hubiera alguien que iba a hacer el servicio militar o no. Mucha gente esperaba que se salve el hijo, ¿no? Que no lo hiciera, y bueno, yo, la verdad que cuando me dijeron que iba así y que por el número me iba a ejército, no, me quedé, digamos, contento ya con eso, ya como me quedé como esperando el día de la incorporación. ¿Y a dónde te tocó ir al servicio? Me tocó a Campo de Mayo, a la Escuela de Ingenieros. ¿Y cómo fue la experiencia? Y la verdad que fue
No fue nosotros lo que nosotros esperábamos, ¿no? Es decir, constantemente lo primero que recibí es una constante falta de respeto, te buscan quebrarte físicamente, moralmente, te insultan, te dicen que sos que sos una lacra, que no servís para nada, que no servís para la sociedad, que no servís para ser soldado, bueno, un montón de cosas. Después con la cuestión física, a mí yo de los bailes me reía, me divertía, porque no podían. Me tenían 3 horas saltando y yo seguía saltando. Y tenía un compañero que éramos también medio loquitos. Cuando nos mandaban, nos estaban haciendo, se llama orden cerrado. Que ni siquiera es un entrenamiento físico, sino que es un sometimiento a actividad física extrema, que nada, te hace doler la rodilla, te cansás. Y nos hicieron carrera más al mástil. Y jugábamos carrera entre los dos, porque yo corría muy rápido porque practicaba atletismo. Antes de ella estaba practicando atletismo, el último año, y corría. Y este loco corría rapidísimo también, ¿viste? Y nada, y llegábamos juntos allá y el pelotón venía 30, 40 metros atrás nuestro. Y así en todo nosotros dos éramos, pero era un desafío que teníamos entre yo y él. A los saltos rana también, así que vas claro, vos venías ya con una preparación física, hacías artes marciales. Yo venía. Y bueno, esa cuestión física no me hacía nada, pero había muchachos que media hora de eso quedaban con la lengua por afuera y ya no querían hacer más nada y lo seguían obligando y corre para acá, corre para allá. Esa parte, yo veo que no servía como un entrenamiento físico, porque yo sabía lo que era un entrenamiento físico. Vos tenés determinadas cosas, no te pueden hacer 3 horas de estar saltando para arriba porque te queman los gemelos y al otro día no te sirve para nada. Es decir, no es un entrenamiento, es más buscar esa cosa de quebrarte, de sacarte todo el resto de civilidad que tenía, siempre hablando normal de los civiles. Pero bueno, golpes, maleducados, muchos de ellos, tipo grande, 40 años, pegándole a un pibe de 18. Son cosas que... ¿Cómo te enteras de la recuperación de las islas? Porque bueno, estabas en Campo de Mayo. Estaba en Campo de Mayo, estábamos yendo a había un lugar donde... Sí, estábamos yendo a una práctica de tiro, habíamos desayunado y eran como las 7 de la mañana y estábamos yendo a una práctica de tiro, que era la primera práctica de tiro que teníamos. Mirá, yo entré al servicio militar el 10 de febrero de 1982 y el 12 de abril estaba pisando suelo de Malvinas. El 2 de abril había pasado, ¿cuánto pasaba? 40 días que había estado dentro de lo que era, lo que era el servicio militar y recién iba a tirar al polígono. Íbamos a tirar 5 tiros y ese día como habíamos recuperado las islas, tiramos 10 tiros. Después volvimos otro día, tiramos 10 tiros más y así me fui a Malvinas tirando 20 tiros. ¿Toda la categoría 63 de la que vos formabas parte fue? Sí, no. El regimiento nuestro estaba separado por, casi todos están separados por las mismas secciones, ¿no? Una, la sección servicio, que es la que hace servicio, digamos, de mozo, de jardinero, albañiles, bueno, todas esas cosas. Después está la sección comando, que están los choferes, los mecánicos, los que manejan comunicaciones, los que tienen alguna especialidad. Y después estábamos nosotros, la compañía de demostración. Nosotros no teníamos estudio, éramos todos, el 30% eran analfabetos de los pibes, bueno, estamos mal. Yo había rendido para la comando, porque yo como tenía conocimiento de electricidad del automóvil, quería ir a laburar a los talleres, pero me tomaron teoría y me cagaron. Es decir, yo sabía la práctica. Yo había aprendido, es decir, me hicieron un par de preguntas de cómo se generan los campos magnéticos, un par de cosas, pero bueno, esas cosas yo no había pasado. Bueno, entonces me mandaron a la parte de los negros, digamos. La verdad es esa, es donde estábamos, lo que no teníamos estudio, lo que nunca habíamos laburado de mozo, no teníamos experiencia en nada, éramos bastante complicados. Y bueno, cuando fue la cuestión de ir a Malvinas, va la compañía de demostración completa, tomando algunos elementos de la compañía de demostración, de la compañía comando y de la compañía de servicio, y así vamos a Malvinas. No vamos todos.
pero vamos todos los 63. Eso es una de las cosas más medias raras, ¿no? que pasaron, porque éramos muy pocos de la clase. Eran muy pocos, sí, sí. Lo que éramos de la clase 63. Y, Sí, perdón. dale. Bueno, cuando te enterás de que tenés que ir a Malvinas, ¿cómo te despediste de tu familia? ¿Cómo fue el contacto? Sí, nosotros ahí nos dicen que recuperamos Malvinas y el 5, el 6 ya nos dicen de que nos vamos a ir a Malvinas, de que nosotros éramos de la partida. El 7, el 8 nos dan permiso para ir a despedirnos a nuestras casas. Y bueno, yo llegué a mi casa, a mi vieja le llamó la atención. Y yo, ¿qué haces acá? Porque no sé, había tenido un franco hace 4 o 5 días anterior, fin de semana anterior me parece. Y no, le digo, me dieron permiso porque no sé qué pasaba en el cuartel, mañana tenemos que estar ahí. Y no, la verdad, y no me animé a decirle a mi vieja que me iba a Malvinas. Y nada, estuve toda la noche ahí comiendo con mis hermanitos, todos mis hermanitos chiquititos. Había 10, 11, 5, tenía 2 mellizos de 3 años y uno más chiquitito de 1 año. Y no me animé a decirle a mi vieja, ¿viste? Me quedé esa cosa así, bueno, me fui a dormir y al otro día me levanté junto con mi viejo, que mi viejo se iba a laburar, en ese tiempo estaba laburando en una obra, estaba encargado de obra en una obra en Cañuelas. Y nos fuimos juntos en el tren y recién le pude decir ahí, me invitó a tomar un café con leche antes que nos fuéramos y le dije, y mi viejo no me creía. No, y me dice, si vos recién entraste. Es que era ridículo, era ridículo. ¿Y cómo era la situación que se vivía en la unidad, ahí en el regimiento? Rara. Esto siempre lo digo yo. Nosotros estábamos mezclados con muchos tanitos, el Tano Panigasi, el Tano Orsini y todo, bueno, y hijos de Tano, nietos de Tano. Y ellos sabían lo que era la guerra. Y para nosotros, viste, era como un chiste. Nosotros fuimos, mi vieja me llevaba los sándwiches milanesa, comíamos la pasta flora, nos cagábamos a risa. Nosotros no sabíamos nada de la guerra. Y la familia de los Tanitos era una lágrima, pero era una lágrima. De que llegaron, se abrazaron, viste, así como se abrazan los Tanos, así, se abrazaron, llorando todo el tiempo. Y todo el viaje los Tanos también llorando todo el tiempo. Es decir, ellos tenían una memoria de guerra en su familia que nosotros no la teníamos. Y tampoco nos decían de que íbamos a la guerra, sino de que esto era un movimiento de tropa, que nosotros íbamos a ir a hacer un movimiento de tropa, que íbamos nosotros, yo estaba en la escuela de ingenieros y nos dijeron que nosotros íbamos a fundar el primer cuartel de ingenieros en Indias Malvinas. Decíamos, somos los fundadores. Y bueno, nada, ahí hicimos campo minado como locos, ¿no? ¿Cómo llegas a la isla? ¿Cómo fue el viaje de Campo de Mayo a Malvinas? Esta situación rara fue toda, digamos, hasta que vinieron los camiones, nos vinieron a buscar, me fui a mi casa, volví, nos pudimos despedir. Al otro día no nos fuimos, que nos dijeron que nos íbamos a ir. Al final salimos el 11, yo me fui a la noche del 9, estuve en la casa de mi vieja, entonces el 11 a la tarde vuelven a llamar a la familia para que nos despidamos, porque ya nos íbamos. Y ahí esta cuestión de los Tanos que te digo que veo, toda esta cuestión de los Tanitos como venían. Y bueno, después de ahí, un par de horas, nos subimos los camiones y nos vamos para Malvinas, nos vamos al Palomar, a un avión, ahí nos tomamos un 707, un Boeing 707, y a Río Gallego, un 737, y en las primeras luces del amanecer del 12 de abril, ya estamos pisando sobre las Malvinas. Una cosa así súper vertiginosa. Cuando llegaste ahí, ¿qué pensabas? No, yo ya la vi negra de ese país. Lo primero que vimos, el clima. El clima y que nosotros nos veíamos así. Y yo necesito mi bufanda, necesito mi pullovercito de lana. ¿Qué llevaban? Y llevamos el uniforme que teníamos acá en la provincia de Buenos Aires. Igual que los compañeros de Chaco, Formosa, Corrientes, llevaron el uniforme de la provincia de donde estaban.
para el frío, uno de los fríos extremos del sur, ¿no? Nada, el único refuerzo que nos dieron fue un calzoncillo largo de frisa y una camiseta manga larga de frisa, sobre lo que era. Y después teníamos pantalones de algodón, de grafa, y una tricota, un pullover de lana, pero muy baqueteado, y nada más. Después nos dieron unos duvet, unas camperas verdes, con eso fue, pero tampoco eran impermeables, ¿viste? Porque se nos mojaban y nos cagábamos de frío igual, pero bueno. El equipo con el que iban, ¿qué era? Más o menos, ¿te acordás? Que tenía la mochila, el bolso. ¿Y la mochila? No, la mochila que tenía, una toalla de mano, el jabón, la maquinita de afeitar, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, el par de zapatillas flecha, una camiseta para cambiarte, un calzoncillo para cambiarte, un par de medias para cambiarte, y nada más. Lo único que había cambio era eso, media, camiseta y calzoncillo. De lo demás no teníamos cambio para nada. Es decir, yo estuve con el mismo pantalón durante todo el tiempo que estuve en Malvinas. ¿Arribaron de noche? Ahora sí. Llegamos, no, casi de día. Estaba el amanecer del 12. El amanecer del 12. A Puerto Argentino. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Y de ahí fuimos caminando, que ahí ya, bueno, lo que me preguntaba, ¿no? Es decir, el clima. Lo primero que sentimos, el clima, el viento que te tira para atrás, empezás a sentir el frío. Empezamos a caminar y nos reparten la comida y nos dan un pedazo de pan así, con una feta de salame y una feta de queso, pero vos agarrar la feta de salame y era así transparente, ¿viste? Y teníamos que caminar 8 kilómetros. Pero bueno, ahí ya empezamos a ver que la situación no estaba bien. Llegamos a Puerto Argentino. Antes de llegar al cuartel del Movibrú, donde estaban los Royal Marines, había unos medios tanques anaranjados, que son esas edificaciones que son para la nieve, ¿viste? Que son así. Bueno, había 3 medios tanques anaranjados y ahí hicimos nosotros como cabecera. Los ingenieros hicimos cabecera ahí. Nosotros teníamos, una de las tareas que teníamos prevista para hacer era el sembrado de los campos minados. Nosotros, el sembrado se hacía de la orientación de, digamos, cubriendo Puerto Argentino. Esperando al enemigo, sí, en forma de herradura, todo lo que son, sí. Mirá. En forma de sí. herradura, todo alrededor de... Mirá. Es que me pita, yo no sabía que existía esto. Eso es para vos, es un regalo. ¿En serio? Sí, no, sí, pero qué bueno que está. ¿Y te acordás qué tipo de minas ahí atrás están? Sí, las antipersonales, estas. Esas eran. Estas. Sí, sabés que la última mina se detonó en el 2020. ¿Ya sacaron todas o de una parte de la playa? Sacaron todas. ¿Sacaron todas? Porque yo había entendido que habían sacado todo El 12 de septiembre. de la parte de arriba de una playa que tienen ellos que usaban. Ahí estaban las últimas. ¿Ya son las últimas? Sacaron las todas. Oh, mira qué lindo. Sacaron todas. Mira qué linda noticia que me dio. Porque ¿Y la instrucción de minas en qué consistía? La noche anterior, viste que yo te digo el 11, del 10 para el 11, vamos a comer. Bueno, ese día también nos dieron el rosario y la munición de guerra, las dos cosas juntas. Yo soy católico, apostólico romano, recontra creyente, digo, ¿qué están haciendo estos tipos, no? Pero bueno, te están dando la orden de matar y el rosario. Y nada, nos llamaron, fuimos a comer, y dice, bueno, lo esperamos en la cancha de fútbol. Y nos dieron a cada uno, nos dieron una mina así, que de esto no está ninguno, de la Segunda Guerra Mundial, era un mamotreto así, de madera. Esa. ¿Esta decís vos? No, la última. No, era una planita era. Parecida a esta era. Así, planita así, pero era una cosa de madera, digamos, de ejercicio, ¿no? Y nada, hicimos el pocito, nos enseñaron cómo teníamos que cortar el kepi de pasto, porque vos tenés que sacar el pastito con todas las raíces y haces como si fuera una alfombrita. Y lo tenés que cortar así, qué sé yo, 5 centímetros, 10 centímetros, tenés que ir o cortarlo con un cuchillo. Y esa alfombra queda para tapar después para que no parezca nada. Y después haces el pocito. No, la instrucción fue esa.
O sea, de entrada se sabía que Puerto Argentino era el bastión a defender. Sí. No, nosotros llegamos con una orden concreta de hacer todo este despliegue de campo minado. El aeropuerto. ¿Sabés cómo hemos caminado? Ida y vuelta de donde estábamos nosotros era todos los días ir acá, hacer campo minado, volver, todo el día. ¿Qué distancia era? Y eran 7, 8 kilómetros. Yo me acuerdo que tardábamos. Aparte caminando en la turba, ¿viste? No es lo mismo. Es muy blando. Más en esta zona es muy blando. Tardamos todo el día, salíamos a la mañana temprano, llegamos antes del mediodía, laburamos 3, 4 horas y cuando volvíamos ya estaba oscureciendo. También que oscurecía a las 6 de la tarde, ¿viste? Pero llegábamos justito para la hora de la comida, comíamos, a dormir, a hacer guardia, a veces te tocaba. ¿Y los superiores de instrucción ya tenían otro trato con ustedes? Sí, allá en Malvinas cambió un poco el tema del trato, ¿viste? Cambió el tema del trato. Yo creo que por esta cuestión nosotros hacíamos un trabajo, a diferencia de nuestros compañeros de infantería. Los compañeros de infantería llegaron, hicieron su posición, se quedaron ahí a esperar al enemigo 70 y pico de días. A nosotros no, nosotros teníamos un laburo para hacer, íbamos, hacíamos un campo minado, volvíamos, al otro día teníamos otro campo minado, al otro día pedían voluntarios para ir al aeropuerto, íbamos de voluntario al aeropuerto a descargar los Hércules que venían con alimentos y ahí nosotros íbamos de voluntario, ¿viste? Porque ahí zafamos algo seguro. Y nada, veníamos. Nos parecíamos robototes. Nos poníamos todo lo que sea por acá, por las mangas eran camperones, ¿viste? Lo que usábamos y nos poníamos que chocolatines, mantecol, turrón, todo así. Después llegamos allá, nos sacamos la campera y repartí para todos. Bueno, y así estuve en el aeropuerto y así también trabajé una semana en la descarga del buque Córdoba, que pasó todo lo que tenía en las bodegas. El Formosa, disculpa, porque el Córdoba no llegó, el Formosa, al Isla de los Estados y del Isla de los Estados al Muelle. Que después yo trabajé 10 días en el Isla de los Estados. Y después con el tiempo me enteré de que cuando yo bajé, a los 2 o 3 días los muchachos salieron y los hundieron en el estrecho de San Carlos. Pero me enteré muchos años después. ¿Cuál fue tu primer contacto con los isleños? Con los isleños, apenas llegué a la isla, tuve una cosa, a nosotros nos decían que nosotros éramos los libertadores, ¿viste? Como que era una sociedad sometida por los ingleses. Dice que no saben lo que hacen estos ingleses, lo tienen sometido a lo del pueblo, ¿viste? Dice los obligan a los hombres, se los llevan a la montaña para darle instrucción militar y se violan a las minas. No sé, nos ponían esas cosas, esas ideas, ¿viste? Era todo mentira, ¿viste? Eran cosas de los militares. Nos decían para ir para allá, para que nosotros vayamos contentos. Y bueno, cuando bajamos del avión y vamos hasta estos medios tanques, primero pasamos por el pueblo, por el medio del pueblo. Y no me voy a olvidar más. Yo venía caminando así medio soltito, más cerca de la vereda, y se abre la puerta y salen 2 chiquititos, 2 nenitos, ¿viste? ¿Qué tenían? 5, 6, 7 años, ¿viste? Rubiecitos, ojitos celestes, todo, ¿viste? Bien ingleses. Y ellos tienen unas cerquitas de madera, o tenían en ese tiempo unas cerquitas de madera que dividían la casa del jardín, de la vereda. Y los nenes se subieron ahí arriba de la vereda para ver los soldados, ¿viste? Y bueno, yo los saludaba, los pitos me miraron así, yo los saludaba, ¿viste? Y nada, cuando lo estoy saludando así, se abre la puerta de la casa y sale la madre, pero con una cara totalmente desencajada, como que alguien le iba a robar a los pibes, no sabía cómo salió esa mujer corriendo así, agarró a los 2 pibes así, me miró y me hizo así como diciendo no sé qué, y te agarré y se metió corriendo para adentro con los pibes. Y ahí me di cuenta que no era tan así como nos estaban contando. No era tan así como nos estaban contando. Pero bueno, ese fue el primer contacto. Y después, en los últimos tiempos, estuvimos 10 días en la casa de un inglés. Los últimos 10 días vivimos en el garage de uno de los ingleses. Yo no sé si hay más preguntas, no sé, les cuento porque yo en un momento no estoy todo el tiempo en Puerto Argentino, como te dije, me llevo al aeropuerto, me voy 10 días al buque Isla de los Estados y un día piden voluntarios, otra vez. Pero bueno, ahí entra el teniente primero Brusón
que era nuestro jefe. Teniente primero Brusón terminó siendo jefe de la CIDE. Fue el tipo que trajo a Gorriarán Merlo de Paraguay. Mirá qué muñeco. Mirá qué muñeco. No, eran todos de servicio. Todos servicios de inteligencia. Los de mi compañía eran todos servicios de inteligencia. Después te tiro un par de nombres. Viene, comíamos ahí tirados en el piso. Bueno, vayan a dormir, no se acuesten, dice que primero voy a hablar con ustedes, la primera sección. Bueno, metemos adentro y el sargento dice, no se acueste ninguno, que ahora viene acá. Bueno. Y viene el teniente primero. Me dijo que, dice, la compañía fue seleccionada para una misión especial. Por nuestras características, fuimos seleccionados para cumplir con una misión especial. Esta misión especial teníamos pocas posibilidades de concretarla, y si la concretamos tenemos nulas posibilidades de regresar con vida. No voy a llegar a nadie al muere, me pongo al mando de la misión, me llevo al sargento en especa conmigo, al cabo, el sargento ayudante primero Gay, al cabo comunicante Rodríguez. Sí, Rodríguez. Necesito 8 soldados. No voy a llevar a nadie al muere, los quiero voluntarios. Nos paramos casi todo. Eligió a 4 soldados viejos, porque en el medio de la convocatoria al cuartel llegan soldados de la clase 62 que habían sido parte de la escuela de ingenieros. Y bueno, hay una cuestión, se ofrecen de voluntarios, y el jefe de la compañía le dijo, mira, yo llevo esta cantidad de hombres, se tienen que conseguir un reemplazante, si quieren venir, tienen que ir a hablar con los que están por ir y reemplazarlo. Bueno, 19 se bajaron y 19 muchachos de la clase 62 que sin ser convocados formaron parte de la compañía de ingenieros de combate 601. Obviamente eligió 4 soldados viejos que eran los más entrenados y empezó a elegir a los otros 4 que eran entre los soldados nuevos. Y bueno, ahí se ve que empezó el tema de mis carreras. En el entrenamiento y todo eso, el Petis y yo fuimos los primeros, después eligieron a 2 compañeros más, y bueno, no sabemos nada. Dice, a partir de este momento se corta comunicación con el continente. Ninguno de ustedes escribe más nada, nos separaron, nos pusieron a otro lado. Bueno, al otro día empezamos a llenar las cosas, traen comida, víveres, bueno, explosivos, una montaña de cosas. Y viene un helicóptero. Cuando viene el helicóptero, ya a mí las patitas ya me temblaban así. La noche anterior sí estaba, viste, envalentonado, que íbamos a ir, que vengan los ingleses, si quieren venir, que vengan. Y el otro día, ¿para qué mierda me puse de voluntario? Yo siempre el mismo pelotudo, porque hablo y ¿viste? Siempre estoy un pasito adelante de los demás, eso es siempre. ¿Para qué me metí en esto? Así las patitas así. Aterriza el helicóptero y ahí nos reúne todo. Bueno, la misión era la voladura de un puente a 45 kilómetros de Puerto Argentino, el puente de Firroy. No sé si está por acá. No, porque está sobre... Sí, no está cortadito. Está del otro lado. Está del otro lado. Me falta la otra entradita. Bueno, es una entrada, una bahía. En todas... ¿Puente que no es la carretera esa? Sí. Puente que no es la carretera que llega al aeropuerto. Que llega al aeropuerto. Que va todo por la costa. Que va todo por la costa. Había traído otro mapa, pero me lo... Sí, el puente ese. Y bueno, la misión constaba en eso. Nosotros teníamos que llegar a ese lugar, estar mimetizados todo el tiempo. El enemigo no podía saber que nosotros estábamos ahí. Yo llegué ahí el 28 de abril, así que pasaron entre los campos minados, los 10 días en el buque, todo, pues, una cosa de loco. 28 de abril llegamos acá, hacemos el minado del puente y bueno, nos mimetizamos ahí nos quedamos 25, casi 20 y pico de días y bueno,
ahí tengo para contar un montón de cosas, pero no sé si que nada, la pasamos. El primero de mayo te encuentras ahí. El 1 de mayo nos encontramos, imagínate, solo. Nosotros estábamos acá y 45 kilómetros para atrás estaban nuestras fuerzas. Veíamos a los ingleses cómo pasaban por acá, por los barcos, y nosotros le teníamos miedo a los comandos, que era un miedo real. Era. El ejército inglés, ¿por dónde ingresa? Hacia, digamos, teniendo la perspectiva del puerto argentino, ¿desde el norte o desde el oeste? No, desde el oeste. Baja a San Carlos, entra por San Carlos, va a Darwin y después suben hacia el oeste. Y bueno, Ustedes habían minado todo eso. Esa parte sí, Claro. esa parte sí. Y nosotros cuando le volamos el puente, y después también porque la Fuerza Aérea los agarra en el momento del desembarco, 3.500 soldados de la Guardia Galesa quedan fuera de combate y no pudieron participar quedan aislados porque era, digamos, los ingleses venían así del oeste y esta era una fuerza que tenía que subir desde el sur, que es el desembarco de Bahía Agradable, que la Fuerza Aérea los agarró, le hundió todo, le hundió todos los vehículos de desplazamiento. ¿El puente lo vuelan antes de que llegan o esperan el movimiento de tropas? 2 de junio, el 2 de junio. Que al final las cargas que pusimos nosotros no se sabe si fueron saboteadas o se mojaron, igual estaban preparadas para mojarse, o por el frío no funcionaron, tuvieron que hacer una carga de emergencia y volaron 5 metros, 6 metros del puente, lo que igual quedó inutilizable. Y bueno, ¿cuál era la relación que tenían con miembros de otras fuerzas? O sea, ¿había comunicación? No, nosotros nos damos cuenta, es decir, nos ha pasado con los campos minados que nos hemos encontrado con los ingenieros de la Armada haciendo un campo minado que lo teníamos que ir a hacer nosotros, o nosotros haciendo uno que no iban a hacer ellos. En el puente Firroy también hubo una superposición. Cuando nosotros llegamos había un grupo de infantería marina que eran ingenieros, pero no tenían minado el puente, así que no sé qué estaban esperando. Bueno, pero bueno, no sé, y estamos nosotros, llegamos, minamos el puente, medio hubo ahí un tole-tole entre ellos dos, pero no había coordinación entre las fuerzas. Eso ya se notaba y se notó también en las operaciones de combate grandes. No había la Fuerza Aérea ni en pedo le iba a decir a la Armada que a dónde iba a atacar. Es decir, la Fuerza Aérea, los pilotos, por eso se logró la efectividad de los ataques de los pilotos argentinos, ¿no? Por sobre todas las cosas porque se mantuvieron en secreto. ¿Cómo era el mecanismo? Por ejemplo, ustedes minaban una parte y ya mapeaban. Sí. Circulaba. Sí. Nosotros le dejábamos, bueno, en principio llegábamos nosotros, iban algunos jefes a hablar con los jefes de las guarniciones que estaban ahí. Nosotros hacíamos el campo minado, el enemigo esperamos que venía por allá, y del lado de los argentinos le poníamos un alambre al ras del piso, de punta a punta. Pero al piso, no era que te lo podías chocar, sino que lo tenías que ver o buscar así con el pie. Y a partir de ese alambre para allá, los muchachos sabían que, pero bueno, hemos tenido nuestros accidentes, son cosas que bueno, que me diste una buena noticia con esto porque esto es algo que siempre tuve yo, ¿no? Yo tuve un cargo de conciencia por esto, por esta cuestión de sembrar muerte, ¿no? Es decir, una cosa tan fea, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron mis compañeros, fueron, hicieron y volvieron, y por ahí no dejaron ninguna huella, ¿no? Pero nosotros dejamos todo como, no sé cuánto eran, como 20.000 minas antipersonales sembradas en todo el territorio. No, si no sabés lo que hemos laburado, no tenés idea de lo que hemos trabajado nosotros, no tenés idea. Y tener esa cuestión, ¿no? De que sembraste muerte, ¿no? Y siempre con eso, es decir, porque le puede pasar a cualquiera, murieron compañeros nuestros también, es decir, los ingleses que les pasó lo que les pasó, hicieron 16.000 kilómetros, se vinieron hasta ahí, pero lamentablemente sabemos que tuvimos fallecidos de propia tropa, ¿no? Hay 4 compañeros del regimiento 7 de La Plata que pisaron una mina. Pepe, llegamos al 1 de mayo. ¿Cómo se enteraron
Bueno, el 1 de mayo, como les dije, ya estábamos en Firroy, ya habíamos minado el puente, hacía 2 días y estábamos acomodándonos en nuestro vivac. Teníamos una sola comunicación por radio con Puerto Argentino. Y nada, nos despertaron los bombazos. Una cosa de la película vista en vivo y en directo, ¿no? La película de guerra que veíamos nosotros estaba ahí, los aviones, el misil que lo corre, el fuego de la artillería antiaérea, todo como si fuera un dibujito, ¿no? ¿Estaban en altura ustedes? Nosotros estábamos en altura. Veíamos todo así, todo de por allá. Varios kilómetros, ¿no? Igual escuchábamos todo. Y nada, después al otro día nos enteramos de los primeros fallecidos. Y nada, ahí nos dimos cuenta que estábamos en guerra, ¿viste? Y más nosotros estando bien solos, dijimos, loco, acá en cualquier momento nos van a atacar. Teníamos un suboficial, yo, bueno, el sargento Nespeca, que era el suboficial de la misión. Era un tipo que siempre estaba muy arriba de nosotros, ¿viste? Siempre pidiéndonos atención, ¿viste? Incentivándonos. Bueno, después estuvimos en Puerto Argentino, la verdad que se comportó como un verdadero jefe. Y nada, ahí empezamos a hacer guardias, a cuidarnos más de las guardias, en las guardias. Ahí hacíamos guardia cuerpo a tierra, una cosa que yo traigo algunas secuelas psicológicas. Hacíamos, imagínense la temperatura que hacía, 5 grados, ahí era el puente acá, la bahía mirando para allá, y era un risco así, una puntita. Ponía una frazada, no, ponía la capa poncho primero, la capa poncho es un poncho de plástico para la lluvia. Lo doblábamos todo, lo poníamos en la capa poncho, poníamos una frazada, bueno, y arriba me tiraba yo. Y tenía que hacer guardia así, cuerpo a tierra, porque la verdad que estábamos en un lugar donde era un punto, digamos, bastante complicado, donde seguramente si los ingleses sabían de que iban a mandar, es decir, siempre se buscan los puentes o las carreteras, era el único camino, el único puente, más vale que lo íbamos a buscar de destruir. Y teníamos que hacer la guardia toda la noche así, no sabes lo que era eso, es decir, el frío, cómo te congelaba, tirarte cuerpo a tierra así, a la media hora empezabas a sentir la ropa fría, a la hora ya sentías el cuerpo helado, sentir los huesos, lo que es cuando el frío te entra en los huesos, a las 4 o 5 de la mañana, y no poder moverte, es decir, porque la verdad que el único movimiento que puedes hacer así, los hombros así, es decir, no poder porque estás realmente en una situación que no lo puedes hacer. Es decir, si levantar la cabeza, pararte, te puede costar la vida, si ahí te están mirando, te cuesta la vida. Y bueno, después con el tiempo tuve alguna secuela con el tema del frío. Ya por suerte me pasó hace unos cuantos años que me está pasando. No me agarra. Pero cuando me agarra frío, me enfrío y es como que hice 5 tratamientos psicológicos, 3 con pastillas y no hubo forma de curarme. Me curé cuando empecé a trabajar en Malvinas en las escuelas, hablar y a contar qué me había pasado. Y ahí así de a poquito me empezaron esos episodios que tenía 3 o 4 veces por año, era enfriarme y ponerme 5 camperas y empezar a temblar y volver al lugar donde estaba, media hora, 40 minutos, y después se me pasaba, pero lo padecí varios años, ¿Llegaste a entrar en combate? El último día, el 14, 700, 800 metros. Fuimos a buscar unos compañeros y cuando esto fue el 14, nosotros estamos, cuando volvemos de la misión del puente, volvemos a Puerto Argentino ya la última semana, los últimos 10 días, no había un lugar, porque ya está todo cubierto, digamos, y nos mandan a un lugar tranqui, a cuidar una playita, y nosotros veníamos de un lugar complicado, a dormir en el garage de la casa de un inglés.
dentro del garage teníamos una estufita eléctrica, bueno, por lo menos durante el día, a la hora que dormíamos calientito, estábamos bien y estábamos en un lugar donde estábamos en el medio de Puerto Argentino. El día que pasaba algo ahí, primero se iba a prender fuego todo lo demás, ¿no? Y bueno, cuando nos rendimos nos vamos replegando para el lado del pueblo y cuando nos contamos nos faltaban 5 compañeros, era un grupo completo, el del sargento Palavecino, el grupo del sargento Palavecino. Y era, es decir, estaba nuestra posición acá, era la posición de al lado, la del sargento Palavecino con todos sus soldados y nosotros estábamos acá con el sargento Nespecas. Cuando nos replegamos, no los vimos, pensamos que no los habían replegado, bueno, no estaban. Bueno, hay que ir a buscarlos. ¿Quién sabe dónde están? Yo lo iba a visitar todos los días, sabía por dónde entraban las covachas, ¿viste? Porque estaban en medio en una inclinación, ahí al costado de donde está el monolito. Y bueno, voy yo así, entramos, viene el sargento Romero, ya los ingleses estaban viendo ahí, ellos empiezan a hacer fuego con los ingleses, me meto yo, sabía por dónde entrar, que el caminito, porque estaba todo lleno, había un espinillo ahí. ¿Era una trinchera? No. Sí, era una trinchera, pero tenía un coso, sí, era una trinchera bastante grande que habían hecho, habían empezado a cavar, y era un coso grande. Y entro y bueno, no me acostumbraba a los ojos. En el ejército te enseñan que tenés que cerrar un ojo. ¿Viste cuando entras de la luz a un lugar oscuro? Sí. Para ver tenés que cerrar un ojo y bueno, esa es parte del entrenamiento. Bueno, entré así nomás, entré ciego, no veía nada y veo 5 bultos tirados así. Nos agarran a la patada. Es decir, no había tiempo para nada. Es decir, yo pasé, pum, 5 patadas en el culo, en la pierna, uno. Y se despertaron, estaban dormidos. Una cosa de loco, estaban el cansancio, ¿no? Estaban exhaustos, estaban al límite de la fuerza, todos estábamos al límite de nuestra fuerza. Pero los pibes, no sabes, por ahí comieron algo, ¿viste? Por ahí si comías algo, después te dormían, por ahí comieron algo, encontraron algo para comer, se comieron un tarro de dulce de leche y se quedaron dormidos, después se durmieron a las 5. Y nada, ahí los despertamos, los sacamos y cuando salimos nos fuimos haciendo fuego retardante con los ingleses. Y recuperamos a los muchachos que tampoco iban nada, es decir, lo habíamos perdido porque no sabíamos dónde estaba. Llegan todos a Puerto Argentino. Sí, uno muere en el camino. Uno de los nuestros. Éramos una compañía chiquita, 120 soldados nosotros éramos, 150 con oficial y suboficial y todo. Y uno falleció. ¿Lo enterraron o...? Daniel Ugalde, sí, está enterrado en el cementerio de Darwin. Tenía su chapita. La cruz tenía la chapita de él y la mamá sabía que era la 5ª tumba de la fila, qué sé yo, 3, ponele. Cuando se hace el recambio de cruces, que se pone el monumento, que se sacan las crucecitas de madera y se ponen las cruces nuevas, le sacan la chapita. Y queda la cruz sola. Pero esta es la tumba de mi hijo. Bueno, Raquel Ugalde fue la primera que dio su muestra de ADN para el reconocimiento de los muchachos, ¿no? Pero ella sabiendo ella sabía, es decir, que necesitaba la certeza científica, pero ella sabía, porque desde el primer momento estaba ahí con la chapita 213. Bueno, ¿cómo te enteraste del hundimiento de Lara? Horrible. Horrible. Y mismo ahí, estábamos ahí. Nos comunicamos una vez por día, como te dije, con Puerto Argentino, con la comandancia nuestra. Y al otro día, el 1 de mayo, bueno, nos cuenta que ya habían fallecido unos compañeros, que habían atacado al mediodía la base aérea militar en Córdoba y también habían muerto más compañeros. Y al otro día, el 2, el 3, nos enteramos del hundimiento de Búcar General Belgrano. No, pero para nosotros, devastador. Una noticia devastadora. Nos estaban atacando, nos estaban hundiendo los barcos y nosotros no podíamos hacer nada todavía, ni siquiera lo veíamos así en la línea del horizonte. Nada, mal. Feo, porque es decir, nosotros todos los días esperábamos que lleguen tropas, ¿no? Cada vez que llegaba un camión con soldados nos poníamos contentos, somos más, ¿viste? Y llegaban y te saludaban los cordobeses, los chaqueños, ¿viste?
Y nada, y si vos sabías que los soldados iban para ahí, y vos sabías que estabas esperando 1000 soldados que venían en el buque y que iban a llegar para ahí, y que lo hundan, y la noticia fue de que lo hundan. Los sobrevivientes aparecieron 3 días después. Pero bueno, no, nos cayó. No, todo, fue como todo junto. El 1 de mayo, los primeros ataques, el hundimiento del buque de la General Belgrano. Ya los ingleses lo veíamos así, nosotros lo veíamos en la costa haciendo lo que querían, iban y venían, en cantidad, porque muchos buques. Nada, la verdad que fue una noticia mala, muy mala para nosotros. Y ya ahí en Puerto Argentino te empezaron a enterar de otras compañías que habían sido atacadas. Y ahí nosotros, bueno, seguíamos los partes de guerra todos los días, porque con el oficial de comunicaciones se conectaba y le pasaban todo, y bueno, decía, mira, atacaron por acá, atacaron por allá, vienen para acá, y ahí, así nos íbamos enterando todos los días. ¿Y en qué momento sentiste que podías llegar a perder la vida? O sea, ¿cuándo sentiste algún peligro inminente? Mira, a mí me pasó algo medio raro, ¿no? Yo lo que pensé siempre es que yo no iba a volver de movida, ¿no? Siempre pensé eso, ¿no? Y siempre dije, no, que yo como que estaba puesto y que iba a hacer todo lo posible para llevarme los ingleses que pueda. Siempre estuve con esa cosa. Por eso me ofrecí de voluntario para esto, me fui de voluntario a la voladura del puente. Nada, después a la noche robábamos, ¿viste? No le tenía miedo de decir, bueno, me defendía mi sargento, ¿no? Pero robar, si robabas te estaqueaban, te castigaban y todo. Nosotros íbamos a estar sin comer, ni un pedo, ¿no? Íbamos con el enano, con un par de más, a los depósitos de comida, nos subíamos al techo, levantábamos las chapas del techo, nos descolgábamos para adentro, sacábamos toda la comida que podíamos. Y nosotros teníamos una administración propia del grupo, nosotros teníamos nuestra propia comida, así de cosas que íbamos robando, era robar o hacer trueque. Uno, qué sé yo, había encontrado harina y vos tenías azúcar y le llevabas azúcar, le dabas harina, hacíamos torta frita. Y nada, teníamos una propia organización con el tema de la comida, teníamos un compañero que nosotros hacíamos una hora más de guardia y el flaco era nuestro cocinero dentro del grupo. Y entonces teníamos torta frita y mate cocido con leche a las 2:30 de la mañana en la trinchera. Después teníamos 7:30 de la mañana otra vez, mate cocido con torta frita cuando dejábamos la guardia y no íbamos a dormir. A las 2:30, 3 de la tarde, guiso preparado con carne, con todo, con más torta frita todavía. Y bueno, y así estábamos. Teníamos una organización interna. Por eso te digo que mi sargento, la verdad que con nosotros se portó muy bien, no permitió, es decir, la comida era esto, un puñado así de un material viscoso, negro, que no tenía estructura de carne, de fideo, de nada, era un revuelto, eso congelado, eso era lo que te llegaba como comida, ¿no? Y nosotros no la comíamos, nosotros agarramos, recibíamos el cilindro, te daban un cilindro para todo el grupo. Y a las 2:30 de la mañana, por eso te decía que el grupo del sargento Palacino, yo lo agarraba y le llevaba el cilindro nuestro, a las 2:30 de la mañana se lo llevaba a los muchachos. Los muchachos me estaban esperando, lo calentaban y sabían cómo se lo comían, porque era la segunda ración que tenían ellos en el día y el sargento de ellos era muy estricto y no nos dejaba hacer las cosas que nos dejaba el nuestro, ¿no? Que nos dejaba por ahí ir a robar y cosas. Hemos tenido problemas también con algunos suboficiales y el sargento respondió, ¿no? O sea, a uno le sacó la pistola, y se la puso así en la cabeza. Dijo, mi soldado no me lo toca nunca más. A mi soldado no me lo toca y date cuenta, dice que en el momento que las papas quemen van a ser los soldados que te van a salvar la vida, pelotudo. Bueno, son cosas que fueron quedando, ¿no? ¿Los volviste a ver? Sí, nos juntamos, Nos juntamos, nosotros tenemos un grupo bastante unido y tenemos un grupo de soldados donde no hay muchos suboficiales y oficiales no ninguno, y tenemos
4 o 5 suboficiales, de los 20 y pico que son ahí, que participan con nosotros y son de nuestra juntada. Uno es el sargento cocinero Tachile, el otro el sargento Nespeca, que era mi sargento, el cabo Villaverde. Bueno, hay 4 o 5 suboficiales que se juntan con nosotros, pero los otros no, unas lacras. La verdad que dejaron muchísimo que desear. ¿Cuándo empezás a notar que la suerte estaba echada, que no había manera de dar vuelta a la situación, de que los ingleses se venían y se venían? Cuando volvemos a Puerto Argentino. Cuando volvemos de Firroy a Puerto Argentino, un quilombo. ¿Qué fecha hablamos ahí ya más o menos? Y ahí estamos hablando de los primeros días de junio, 3 de junio, 4 de junio. Sí, los últimos días. No había baño para la tropa. Imagínate, no había baño para la tropa, a la la cagada por todos lados. Los muchachos comían, se descomponían, decir, porque vos estabas cagado de hambre, te encontrabas una lata de dulce de batata, te la comías a las 2 horas, ¿sabes qué? Y no había eso, ¿entendés? Estaba el destrato de los suboficiales, los soldados cagados de hambre, nosotros todos sucios, sin órdenes concretas, nada, esperar, y vos ya sabés que los ingleses bajaron por allá, y toda la defensa que vos hiciste acá, todo al pedo, porque no pasaron ninguno por acá, vinieron todos por atrás. En algún momento tenía que haber hecho un cambio de estrategia, ¿no? Después con el tiempo también aprendí que nosotros no teníamos una línea defensiva, sino que teníamos una serie de puntos suspensivos, porque nosotros teníamos fortificaciones en la cima de los montes y por ahí le regalábamos 7 kilómetros, 6 kilómetros de valle hasta la otra cima. Es decir, de Dos Hermanas a Monte London había 14 kilómetros de valle y vos tenías fortificado ahí arriba. Y los ingleses, ¿qué hicieron? Te rodearon montañita por montañita y te comieron a todos. Y fue lo que hicieron. Y la verdad que, bueno, errores, ¿no? Errores garrafales. Se veían esas cosas, el destrato, el maltrato también. Una de las cosas por las que yo me voy a Firroy es, ya estaba el maltrato. Estos primeros días que yo estaba con mi cosa, ya estaba el maltrato. Una noche vamos a hacer un campo minado, volvemos un poquito más tarde y nos dicen que pasó el horario de rancho. Que ya había pasado la hora de la comida. Nos vayamos a dormir. Que la próxima vez caminemos más rápido. Un día vamos a hacer un campo minado, acá, el punto más lejano. Viene uno y dice, hay agua potable a donde vamos a llegar, ¿eh? Así que vacíen todas las caramañolas, así caminan más liviano. Y se quedó al lado de cada uno de nosotros hasta que no vaciamos la caramañola con agua, no se fue. Llegamos, no había agua. Nos teníamos que acostumbrar, porque estábamos en la guerra, a estar sin agua. Era vos. Y bueno, y toda esa boludez, y cuando el teniente primero nos dice eso, de que se va él, se lleva al sargento Nespeca, y yo le digo, ¿qué carajo? Me voy a quedar con esto, pelotudo, para que me verdugueen. Me voy por lo menos, me llevo más o menos bien con este, con aquel, es decir, aunque sea peligroso, qué sé yo, pero no me voy a quedar a que me bastardeen, ¿no? Y bueno, y de hecho, los muchachos sufrieron muchas pelotudeces en el camino, ¿no? A pesar de que era un laburo, de que por ahí la pasamos menor, mentalmente la pasamos distinto que los otros compañeros con esta cuestión de tener un trabajo, ¿no? Armar la defensa de tal lado, armar una Santa Bárbara, qué sé yo, todos los trabajos que teníamos para hacer todos los días distintos. Y la cabeza te trabaja distinto, pero nada, fue también escaparle al boludeo que existía, que era real. ¿Y fuiste testigo de otras acciones de combates entre argentinos y británicos? Sí. ¿Nos podrías contar? Combate de Monte London. Nosotros hacemos exploración avanzada para supervisar los campos minados que estaban del lado de donde estaban atacando los ingleses. Ahí vemos los Gurkhas entrando, nosotros con 800 metros, 900 metros con binoculares supervisando el campo minado, los Gurkhas
agarraban una botella así, estaba el campo minado que nosotros sabíamos que estaba acá. Agarraban una botella que se ve que era de whisky o algo así, porque levantaban así, y entraban a los gritos, y asaltando así tipo cabra, hacían tin, 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 pum, y después venía uno atrás así, tin, 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 pum, ahí, pum, pum, pum. Hacían 4 o 5 explosiones, y después hacían el callejón, y por ahí se pasaban todos. Ahí pasaban todos los burkas. Bueno, ¿cómo te enteraste de la noticia del cese de fuego? Bien, el cese de fuego nos enteramos ahí en Puerto Argentino. La verdad que ya nosotros lo estábamos esperando de un rato antes porque nos estaban pasando por encima. El 13 estábamos hablando. Hoy es 16, ¿no? No, hoy es 15. 15, 14, el 13, sí. Lo estábamos acordando del 13 y del 14 con los muchachos ahí en el centro, que todos dicen, hoy me hirieron a mí, y el otro dice, hoy me hirieron a mí, y que muchos de los heridos los tenemos entre el 13 y el 14, que fue, digamos, el mayor ataque de la artillería. Ya teníamos artillería terrestre, artillería naval, la teníamos toda en contra nuestra. Ya los barcos se habían acercado a la costa, de la costa nos tiraban, artillería terrestre nos tiraba de tierra, los ingleses con morteros nos tiraban de los morteros, y bueno, nada. Nosotros ya esperábamos el día anterior, es decir, no podíamos, ya veíamos que no podíamos aguantar más, ¿viste? Los muchachos volvían replegados, venían de los montes, nada, venían enajenados, ¿no? Dicen, no, nos pasaron por encima, nos van a matar a todos, ríndanse, no peleen más, y bueno, venían, pero por ahí de pelear 3 o 4 días, ¿no? Y bueno, la verdad que ya nosotros esperamos las primeras, no sé qué es lo que querían esperar, ¿no? Pero bueno, nos enteramos ahí 10:30 de la mañana, fallece Daniel Ugalde, que es el compañero mío de la Colima, nos replegamos para dentro del pueblo y al rato nos dijeron que ya se había firmado el cese del fuego. Siguieron algunos combates en algunos montes hasta las 2:30 de la tarde, pero bueno, después se paró todo. ¿Ahí les dieron instrucciones cómo iba a ser la entrega de armamento o no tenían que hacer convivencia? No, convivimos el 15 y el 16 convivimos con armamento en el pueblo, todos. Nosotros obviamente descargados, porque la orden era, pero convivimos con los ingleses con un armamento encima. ¿Y el trato de los ingleses, ya sabiendo de la rendición? No, el trato de los ingleses, en principio que la tropa que enfrentó a los soldados argentinos se fue evacuada antes de llegar a Puerto Argentino. Esa gente la evacuaron y la gente que tomó contacto con nosotros eran tropas seleccionadas de ocupación. Son tropas que no combatieron, gente que por ahí tiene un poco más de nivel cultural, que hablaba castellano, más tranqui. Bueno, ya sin el fragor de haber entrado en combate, ya obviamente está más tranquilo. Y tienen esa onda, ¿viste? Amigable. Tienen esa onda amigable. ¿Cómo vuelves al continente? Y vuelvo en el Almirante Irizar, en el buque del Almirante Irizar, en el último viaje del buque del Almirante Irizar. Mis compañeros se quedan, varios de mis compañeros ingenieros de combate, porque los ingleses querían de que levanten los campos minados, hagan el levantamiento de los campos minados. Y nada, tuvimos 2 compañeros que tuvieron problemas, uno perdió los dedos, otro perdió la mano completa. Y el 29 de junio, nosotros ya estábamos acá, hieren al último soldado en Malvinas, que es el cabo primero Catay, que buscando en una playa, también en una de estas playas, buscando una piedra que tenía una forma especial, y a partir de esa piedra empezaba el campo minado. Se metió en el campo minado, pisó una mina y le voló hasta la gamba, hasta la altura de la rodilla. Ahí la Cruz Roja se entera de que tropas argentinas están siendo sometidas a trabajo de desminado, hacen una queja y bueno, se suspenden.
y después les pidieron que los perimetros, les pidieron los planos y se hicieron los alambrados y se pusieron los cartelitos. Y bueno, y ahí recién volvieron, mis compañeros llegaron, creo, el 10 de agosto, 12 de agosto, recién llegaron a... Los últimos. Y cuando vuelven, ¿cuál es el primer destino? Y bueno, cuando volvemos, nos llevan directamente a Campo de Mayo, había un hospital, no, a la escuela de suboficiales, que estaba vacía. Y bueno, ahí nos cambian la ropa, nos cortan el pelo, nos bañan, nos dan de comer 4 o 5... 6 días estuvimos. Nos daban de comer 5 o 6 veces por día. Yo había perdido 20 kilos, todos habíamos perdido 20 kilos. Y bueno, nos hacen ese proceso de recuperación de una semanita y recién ahí nos llevan a que tomemos contacto con nuestra familia. ¿Antes les hacen firmar un pacto? Sí. ¿Y recordás algo de ese documento? Sí, una declaración jurada de que nosotros no podíamos hablar nada de lo que había sucedido en la guerra, que estaba totalmente prohibido, que si lo hacíamos íbamos a ser considerados como traidores a la patria. Firmamos eso, lo tuvimos que firmar. Junto con la revisación médica que me hicieron, ¿no? Siempre digo, la revisación médica mía fue un capuchón de lapicera Bic, el blanco, ¿viste? El capuchoncito así. Dije, bueno, vení, poner los pies acá, me pincharon el dedito, lo sentí, sí, listo. Esa fue. Y así me mandaron a mi casa. Ahora, pero en el Irizar, ¿a dónde hace puerto? Irizar, mira, el 28 de abril yo llego a Firroy. Años después nací mi hijo, 28 de abril. 23 de junio llego a Ushuaia, el primer destino. Años después nace mi hija, 23 de junio. Mira qué loco, ¿no? Ahí hicimos Ushuaia, después vinimos ahí bajó el BIN 2, el BIN 3, y nosotros nos vinimos a Puerto Madryn. Puerto Madryn, micros todos tapados, al aeropuerto, el aeropuerto Buenos Aires al regimiento. ¿Llegan a ver a la gente del recibimiento de Puerto Madryn? ¿Ustedes? No ¿Llegan de No, ya nosotros llamamos de noche. Sí. Y claro, ahí, eso es lo que no querían los milicos. Porque siempre se habla, ¿no? Y yo esto lo incorporé hace poco a mi charla. Que siempre se habla de la falta de reconocimiento. Y yo le digo que no, que estuvo ese reconocimiento. Y el pueblo abrazó a los soldados. Lo que pasa es que la dictadura vio lo que pasó ahí esos días, y no quiso que pase en otro lado. Lo contuvo ahí, lo dejó en Puerto Madryn. Ahí estuvieron 3 días los muchachos, bajaron 3.900 soldados del Northland Ham, me parece que era el buque, bueno, un buque re grosso de 3.900 soldados. Superó el dispositivo que tenían los milicos para contenerlo. Yo chocado de hambre, imagínate, era 4 días después de que terminó la guerra, es decir, los flacos, 14, el 19 llegaron 5 días después. Por más que tenían de comer, el hambre no se le pasaba ni un día, ni 2 días, ni 3 días. Y los medios que lo quisieron contener, ¿no? Y bueno, los muchachos empezaron a caminar y al pueblo. La gente le abrió la puerta. Sentate en mi mesa, abrí la heladera, dormí en mi cama, quédate acá y a contar. Encima los regimientos que combatieron en primera línea, ¿sabes lo que tenían para hablar esos flacos? Y bueno, se produjo toda una cuestión social. Imagínate lo que le quedó a esa familia que recibió un desprecio con los milicos para toda la vida. Es decir, ¿qué te puede generar eso? Me estuviste diciendo que los pibes estaban ganando, que comían mejor que en su casa, que estábamos ganando la guerra, y me trae estos pibes. Bueno, nosotros éramos un ejército de fascinerosos, de harapientos. La ropa mía tenía 90 días usada, unos agujeros, los guantes no tenían nada. Yo todo tiznado de estar haciendo fuego todavía, todo negro. Nosotros en una mugre viviente, no éramos soldados. Y bueno, Puerto Madryn vio eso y nada, los milicos dijeron, no, esto no puede volver a pasar. Tenían la revolución a los 2 días. Y después de ahí empezaron a taparlo, a que lleguemos escondidos, y bueno, todo lo que se sabe, ¿no?
¿Qué día volvés a tu casa? Y no sé, porque yo no, la verdad que no sé, porque yo llegué el 23 que es la única fecha que tengo, la tengo porque la dice el certificado de la Cruz Roja de prisionero de guerra. Después yo sé que tardamos como 4 o 5 días en llegar hasta Puerto Madryn, porque nos agarró una tormenta ahí que dice que siempre esa parte del mar es bastante complicada. No sé, pasó una semana, ¿cuánto habrá pasado? No sé, la verdad que no sabría decirte qué día me queda pendiente eso. ¿Y cómo fue el reencuentro con tu familia? No, la más linda. La más linda del mundo. No, re lindo. Re lindo. Todo el barrio esperándonos, a nosotros, ¿no? A los muchachos. El bar del frente, la sociedad. Encontrarnos con mi viejo, con mis hermanitos, no, una cosa de loco. No, una cosa de loco, ¿no? Es decir. Nada. Todo lo que pasó, todo lo que nos pasó a nosotros y volver al mismo lugar, ¿no? Nada, una cosa impresionante. No, una fiesta, un mes estuve comiendo gratis porque me invitaban todos los vecinos, vení, contame, porque yo siempre fui así de hablar mucho y como estuve en distintos lugares de las islas, vine y conocí, vi cosas, estuve en el aeropuerto, estuve en el puerto, estuve en Firroy, anduve y tenía una visión, entonces les contaba qué pasaba, por qué en un momento la artillería tiró sobre la propia línea argentina, el Regimiento 7, y bueno, un montón de cosas. Y me invitaban todos los vecinos, y un día mi vieja me dice, bueno, tenés que comer en casa, Pepito, ¿eh? Así que ahora en adelante a la noche vas a cenar en casa. Al mediodía anda donde vos quieras, pero a la noche vas a cenar en casa. No, nada, el recibimiento siempre, el respeto siempre. Encima en el barrio nosotros, una barriada bastante humilde y salimos muchos, de poquitas cuadras salimos muchos, somos 10 de 3 barrios. Uno de ellos condecorado Medalla Mérito del Barrio de Combate, soldado del grupo transportado 4, combatió en Ganso Verde. Y bueno, ellos llegaron antes que nosotros. Y bueno, entonces estaba la sociedad de fomento, nos invitaban, hacían fiestas, la verdad que el reconocimiento del pueblo lo tuvimos siempre, de la gente lo tuvimos siempre. ¿Y cómo te sentiste con eso? Perdón. ¿Con el reconocimiento? No, yo me sentía bien, la verdad que me sentía bien. Lo que pasa es que después, viste, había que acomodar un montón de cosas. Es decir, yo ya no pensaba lo mismo, no tenía proyecto de vida. Mi relación con mi noviecita se disipó, terminó. Mi sueño de volver al taller, ni siquiera volví al taller. Que yo por ahí, estoy totalmente seguro que hubiera vuelto y hubiera seguido trabajando, ¿no? Pero ni siquiera volví al taller. Y no. Yo no sé si fue mucho esta sensación de que les contaba recién, de que como yo que yo sentía de que no iba a volver, entonces hice todo como para no volver. Y volví. Y como que era raro, y que teníamos que encajar de vuelta en la sociedad, y a mí no había nada que me conmoviera, la verdad es que no sé, empecé con la mala vida, mala juntada, mala gente. No, a los 19 años entré a laburar en la empresa del Estado, en Entel, lo que era la empresa nacional de telecomunicaciones, lo que después fue Telefónica y Telecom. Entramos con una partida muy grande, 1.800 compañeros, entramos en distintas tandas. ¿Eso entraste a través de un programa especial o...? Era sí, digamos,
presentamos currículum en distintas empresas del Estado, dijeron, bueno, se corrió un poco la bola de que nos iban, porque eran bolas que se corrían, no era nada oficial, de que íbamos a poder trabajar en las empresas del Estado, entonces cada uno fue presentando. Mi viejo fue el que me llevó a Entel el pedido de que me tomen, y algunos muchachos entraron a Administración de Puertos, SEGUA, Obras Sanitarias, fueron entrando en el Estado algunos. Y bueno, yo fui una de la tanda que entró dentro de la empresa, que éramos muchos, 1800, no tenía estudio, nada, entonces entré como cadete, ordenanza, era la categoría, ¿viste? Yo tenía que llevar correspondencia de un edificio a otro. Bueno, ahí teníamos trabajar en el edificio República, Corrientes y Maipú, y de ahí teníamos que ir a distintos lugares. Y había ordenanza de 40 años, 50 años, y se juntaban en un barcito a copetear, ¿viste? Y yo los primeros días trabajaba un montón, me pasaba todo laburando. Entonces un día, vení, pibe, me dice, vení para acá que te vamos a enseñar a trabajar. Me dice, ven para acá. Yo tenía que ir a 5 edificios. Me dice, no, vos vas uno solo, tomá. Vos llevas mi papel, el papel de él, el papel de él, el papel de él. Dice, yo voy al otro edificio, me llevo el papel de este. Entonces íbamos los 5 a un lugar y nos encontrábamos. En una hora volvíamos. Pero no podíamos ir a la oficina. Tomá. Hablando y bueno, y la cosa, y estaba débil, y a los 19 años era alcohólico. Después empecé con la droga, todas. Y nada, fue bastante duro. Volver a enganchar fue muy duro. Y luego, bueno, yo rescato a mí lo que me salvó el nacimiento de mis hijos. El nacimiento de mis hijos me puso otra vez en eje y que me hizo dar, poner pilas para progresar, para estudiar, para trabajar, para seguir mi vida, digamos, como tenía que seguir, ¿no? Bueno, eso me... ¿Y la militancia? Y la militancia fue un... ¿Veterano cuándo comienza? No. Porque hay que asumirse como veterano. Sí, no, mi militancia inmediatamente, es decir, esta incorporación que hacemos en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, allá tenemos nuestras primeras comisiones internas de veteranos de guerra, las primeras comisiones que ya en el año 84, 85, ya nos juntábamos, nos nucleábamos ahí pidiendo cosas, y teníamos nuestro pequeño sistema de información, de comunicación, ¿no? Y nada, ahí empezamos a armar nuestras primeras instituciones, trabajamos bastante, pero no me llevé un chasco con el tema de Señaldín. Nuestras organizaciones muy pegadas a organizaciones, a la organización que tenía Señaldín, o organizaciones. Estábamos en la federación, yo era muy militante, muy participativo, y nada, me llaman, empiezan a repartir los fusiles. Había 14 fusiles ahí en un edificio. Nada, me hacen así con el fusil y yo hace poquitos días, hace un par de meses que había nacido mi hijo. Y tuve esa imagen de el mismo largo de mi pibe, ¿no? Fue lo primero que me hizo así, llegó así lo agarró mi hijo. Y nada, me dije, no muchachos, hasta acá llegó, esta no es la mía, ustedes sigan haciendo lo que quieran, yo me voy. Y nada, de ahí bajé cortina. ¿Te vas de Entel ahí? Bajé cortina, no, bajé cortina con la militancia Malvinas, así me pongo a trabajar. Tenía un hijo que tenía un nenito que tenía 2 años, no tenía casa donde vivir. Nada, me pongo a hacer horas extras, a trabajar a full. Empecé el secundario, terminé el secundario dentro de la empresa. Después me capacité en sistemas. Cuando viene la privatización en el año 91, nada, con el conocimiento que teníamos nosotros del sistema, nos habíamos armado a través de las comisiones de veteranos de guerra, conseguimos que los veteranos de guerra, antes de la privatización, nos pudiéramos ir a la oficina donde nosotros quisiéramos. Es decir, venían los gallegos mañana. Hoy, yo si quería me iba a Revisador, a La Matanza, o me podía ir, yo por ejemplo me fui a informática.
un propuesto recontra codiciado dentro de la organización era entrar a la parte de sistemas, que era lo que empezaba ahí en esa época, que estaba fuerte. Entonces nosotros hicimos un grupito de 7 muchachos excombatientes. Un año antes de que llegue la privatización, armamos unos cursos de capacitación dentro del Instituto de Capacitación de Entel para la medida nuestra, que nos enseñaron todo, digamos, un año estudiando, de todo lo que era la computadora, sistema operativo, Y bueno, cuando llegó la privatización, dijeron necesitamos un equipo informático, el equipo informático ya estaba armado, porque era la visión con lo que hicimos nosotros. Quedamos en Telefónica, nos sacan de convenio y ahí empieza una carrera, casi gerente, 80 personas a cargo, bueno, toda una dinámica. Hasta el 2001 me corta las piernas. Pero bueno, me agarraron todas. No zafaste de una, Pepe. Bueno, llegamos al 2001. Sí. La carpa. Dakar. De los excombatientes. Sí. En Plaza de Mayo, compañeros. Y vos con experiencia militante. Sí. ¿Qué haces ahí? Ahí nos acercamos a la carpa y estaba bastante cerradito el nudito, ¿viste? Igual son todos compañeros míos, son todos ingenieros. Los ingenieros de combate siempre andan por ahí. El Cheto Gómez, no sé si lo conocés, No. Bueno, el organizador desde el principio hasta el final, es un suboficial de mi compañía. La ingeniería de 601. Sí, el ingeniero 601. Y bueno, se arma la movida esa, está bastante cerradito, no permitían mucho participar, si bien había muchos compañeros míos de la Colima, querían que participe de cierta manera, que no me gustaba participar en este. Las dos leyes que contemplaban a los excombatientes estaban sancionadas, no se estaban aplicando. No se estaban aplicando, sí. ¿Cuándo entraron en vigencia más o menos, te acordás? Y esos entran, y son... la ley de protección al excombatiente, la 23.109, me parece que es del 89. Es del 89. Es del 89. Y después la ampliación creo que es del 92. 92 me parece, 92. Pero nunca se aplicaron. Nunca se aplicaron, es decir, lo que hubiera sido buenísimo que se hubiera aplicado la revisación médica que nosotros pedíamos para todos. Claro. Es decir, una de las cosas, porque lo que pedíamos era básicamente salud, decíamos, loco, que le hagan una revisación médica a los muchachos. ¿Viste? Lo que pasa es que había muchas cosas que nosotros no veíamos. Nosotros estábamos pidiendo eso y había 3.500 compañeros nuestros internados en hospitales psiquiátricos de la fuerza. ¿Cuándo se empieza a aplicar la ley de forma ya más? No, la ley esa yo creo que nunca tuvo aplicación. Yo creo que a partir del 2004, del reconocimiento de Néstor y de las tres pensiones. de las tres pensiones. La pensión que son 3 jubilaciones. 3 jubilaciones mínimas. Y la serie de políticas que se generan después de eso, ¿no? Y el plan de salud específico para veteranos. El plan de salud, sí, dentro de PAMI, dentro de lo que es PAMI. Ajá. Sí, 2004, exactamente. 2004. Sí, justo sale con eso, sale que bueno, que ya empezamos a necesitar el tema del plan de salud y sale junto con eso. Pero bueno, políticas también, que yo creo que cambió todo por las políticas que se plantearon a partir de eso, ¿no? Que no fueron políticas sobre eso, ¿no? Sino que sobre otros temas también, ¿no? Que hoy, 20 años después, lo estamos viendo, temas de género, bueno, un montón de cuestiones que han cambiado con el tiempo, ¿no? Vamos a contar esto. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? No, para mí significa un lugar sagrado. No, para mí significa eso. El lugar donde descansan nuestros compañeros. Todos los que lo visitan dicen que hay algo muy fuerte. Todo el mundo que lo visita dice que hay algo muy fuerte. No sé. Algún día me gustaría... siempre hablamos, ¿no?, de esta cuestión de ir con el tema del pasaporte, sin el pasaporte, si cerrás una idea, no cerrás una idea. Me gustaría ir para visitar el cementerio, eso sí me gustaría ir. Sería una de las cosas por la que... Me gustaría ir también a Firroy, ahí el lugar donde tan mal la pasé, me gustaría tomarme un whisky en el mismo lugar, ¿no?
Bueno, ¿y qué opinas del proceso de identificación de los cuerpos? Bueno, yo soy dirigente, tengo una visión. Lamentablemente, el pacto Foradori Duncan incluía el reconocimiento de nuestros compañeros, toda esta cuestión de la Cruz Roja Internacional, pero también tenía otros puntos. Ahora en octubre, noviembre, entra en funcionamiento la primera planta marítima petrolífera en Malvinas, con capitales israelitas. Y yo creo que es el caramelito que nos dieron a cambio de robarnos muchísima soberanía, y a nosotros nos pusieron la espada contra la pared, porque no, si bien hay muchachos que se han quejado y han hecho sus manifestaciones, nosotros no estábamos a favor del pacto Foradori Duncan, y sabíamos de que era el caramelito, el reconocimiento de nuestros compañeros para una serie de cosas que después, bueno, por suerte ahora lo dieron de baja, ¿no? Pero ya hay cosas que ya están hechas. Curó, tiene su lado positivo, digamos, curó muchísimas heridas, curó a muchísimas familias. Nosotros tenemos en Quilmes, teníamos José Luis García, Ronconi, Luis Alberto Díaz. Y no, ellos tres. Eran familias que esperaban a su hijo después de 25 años. Y esperaban porque no tuvieron la comprobación del cuerpo para saber si no estaban. Lo esperaban porque los milicos también hicieron su tarea con los familiares, es decir, siempre estuvieron diciéndole que había prisioneros en tal lugar, de que no, que iban a llegar en otro momento. La llamaron a la familia y decían, sí, mire que tenemos información de que van a llegar dentro de 3 meses un contingente de prisioneros. A la familia para decirle eso, para romperles el alma, ¿no? Y bueno, vino a poner un poco de luz sobre todo esto, pero bueno, nosotros sabemos que es bueno. También tenemos una de las tumbas de guerra sin NN, ¿no? Una de las cosas que conseguimos con esto, ¿no? Es decir, hay tumbas de guerra en todo el mundo, con montones de NN, con tumbas al soldado desconocido, y esto se dio vuelta, es decir, no es una tumba al soldado desconocido. Pero bueno, nada, yo pienso eso, pienso que hacía falta mucho para curar a las familias, que de hecho le ha permitido que se vayan en paz varias de las mamás que en el 2018-2019 tuvieron la certeza de que su hijo estaba ahí, no como Raquel, que sabía dónde estaba, ella sabía dónde estaba y salió donde estaba ella. Pero nada, de eso pienso que fue bueno, que es algo muy rescatable, que digamos le devolvió la tranquilidad a muchas de las familias, pero lamentablemente le metieron en el paquetito este del Tratado de Foradori Duncan, ¿no? ¿Tenés alguna condecoración? No. No tengo ni mi medalla del Congreso. Nunca la fui a buscar. Tenía una rebeldía en esos tiempos. No tengo ninguna medalla. ¿Hoy la irías a buscar, sí? No, tampoco. ¿No? ¿Tampoco? No, tampoco. No sé, es algo raro, es decir, no sé. La verdad que hay veces que me gustaría tenerla. Pero no sé quién me la daría. Yo la aceptaría de algún compañero mío, es decir, de un igual, de mi sargento. Pero de otra persona no. Bueno, Pepe, estamos llegando al final. La verdad que te agradecemos un montón. Dale. Muy emotivo todo esto. Y si tendrías que resumirlo de alguna forma, ¿qué fue? Bueno, haciendo este repaso, ¿qué fue la guerra de Malvinas para vos? No, yo lo que creo es que fue algo que me tenía que pasar, algo que indudablemente me tenía que pasar en la vida, que si lo hubiera querido esquivar no lo pudiera esquivar. Yo tengo una discapacidad de que tengo
Desde que tengo 6 años. Yo, cuando era chiquito, me caí con un vaso de vidrio y me corté el tendón de este dedo. Yo con este dedito lo hacía así y me volvía de Malvinas, me volvía de todos lados, porque yo no podía haber hecho ni el servicio militar. Y por eso digo que yo lo quería hacer. Cuando paso la revisación médica me dicen, abra la mano, cierra los dedos, yo con este acompaño de esto y cierro los dedos. Y nada, lo hice rapidito y no me vieron. Y nada, yo creo que era algo que tenía que pasar. Me costó amigarme con la historia también mucho tiempo. Por esta cuestión también, por esta cuestión que yo dije que bajé cortina. Cuando yo bajo cortina me empiezan a agarrar todos estos ataques de frío, le digo yo, ¿no? Esta cuestión de estos episodios que me agarran. Nada, yo pienso que es algo que me tocó en la vida y que nada, que hoy por hoy, gracias a Dios, lo puedo convertir en algo positivo, llevarlo adelante y sentir orgullo por lo que hicimos, respeto por nuestros compañeros y nada. ¿Hablar sana? ¿Hablar sana? Sí que sana. Sí que sana. También pasamos por un periodo que hicimos audiovisuales. Tenemos 5 audiovisuales hechos por nosotros en el Centro Veterinario de Guerra de Quilmes. Que después, si quieres, se los paso para que los vean. No sé si los vieron. ¿Ya los vieron o no? No. Se los hemos pasado. Y también eso me ha curado muchísimo. Fue como cada uno tenía su historia, digamos. Primero queríamos hacer un material audiovisual, porque andábamos dando charlas de Malvinas en las escuelas con un documental inglés. Un documental de lo británico, pero que reconocía en sus propias palabras muchas cosas que nosotros queríamos marcar. Y dijimos, vamos a tener material nosotros, nos surgió la oportunidad, nos cruzamos con una gente de Cine en Movimiento que hace cine social, y bueno, hicimos todo un proceso. Nosotros queríamos hacer una reunión de un bar, donde yo contaba mi historia, vos contabas tu historia, y yo contaba 5 historias en un solo caso. Y los de Cine en Movimiento nos dijeron, no, hay para hacer 5 películas. Y tenemos que hacer, y queríamos meter todo en una cosa, y bueno. Y después fue llevar las historias de vida de cada uno, ¿no? Las cosas que más nos movilizaron en Malvinas, fue ponerlas en un guión, tirarlas acá, y que él que no estuvo opine, y que aquel que no estuvo opine, y que este saque cosas, y que este le agregue cosas, ¿no? Y en ese proceso yo creo que me resignifiqué toda mi cuestión y me curé de Malvinas. El arte, hablar, el arte sano, yo esas cosas, sí, indudablemente. Y bueno, ¿cuál es tu posición con respecto a la soberanía? No, yo soy un militante de la soberanía. Hoy soy un militante de la soberanía. Estamos llevando el mensaje de la soberanía a las escuelas. En realidad lo que pensamos es que todo lo que nos pasó a nosotros en la guerra de Malvinas, independientemente de los condimentos, ¿no? Dictadura, Galtieri, la situación del país, la época, todo tiene que ver con un territorio que está ocupado hace muchísimos años, que tiene que ver con una potencia extranjera que está ocupando nuestro territorio y que nosotros tenemos que reclamarlo y defenderlo. Y bueno, también tenemos que defender todo nuestro, digamos, territorio continental, y que hoy nosotros lo tenemos y que a veces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? La verdad es eso. Y estamos llevando esta cuestión de la soberanía, de los recursos naturales, a los colegios secundarios, como mostrando, bueno, de que esta cuestión es una cuestión netamente geopolítica. Acá no hay, porque durante mucho tiempo por ahí se lo simplificó, sí, el general borracho, que lo mandó, no, pero hay todo el general borracho estuvo, es un hijo de puta, se tenía que haber muerto no en su cama, sino en una cárcel, pero tampoco tenemos que agarrar todo y pensar en el futuro, ¿no? Es decir, ahora con la cuestión del litio, que vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos durante 200 años, la misma receta no nos dio nada. Es decir, nosotros tenemos que exportar harina en gran parte, no exportar maíz solamente. Nosotros a los chinos le tenemos que mandar leche de soja, aceite de soja,
poco lo tenemos que procesar. Y con el litio tampoco le tenemos que dar litio, la verdad que ya tenemos que estar pensando en poner un par de fábricas de baterías nosotros. Pero bueno, algún día llegará el clamor a los gobernantes y harán lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, es lo que le llevamos a los chicas y chicas de Quilmes, le llevamos un mensaje ¿no? De que todo esto tiene que ver con esto y que bueno, y que de alguna manera siempre están constantemente soslayando nuestra soberanía, porque la verdad que la explotación de minerales de oro de nuestro país son capitales británicos. Nada, tenemos un tema con los gobernadores, un temita bastante grave, ¿no? En serio. Y no, porque sale una ley, no se puede deforestar en Argentina, y el chaqueño deforesta, y el santiagueño deforesta. Y con el agua y todo un tema, la verdad que nada. Yo sé que había un proyecto de nacionalizar el litio, pero bueno, no sé si esas cosas van a pasar, si hay muchos intereses creados. Siempre hay un sector fuerte que se va a oponer. No, sí, olvídate. ¿Hay otros veteranos que nos recomiendes para estas? Sí, a ver, sí, te podemos mandar, sí, seguimos trabajando, a ver, te consigo algún voluntario y no sé a quién entrevistaron, yo sé que vino Héctor, bueno, falta el presidente, Bajito, yo pensé que íbamos a venir dos, pero me dijo no, que de a uno. Sí, hay varios muchachos acá. Perfecto, ¿Qué te pareció la experiencia? No, muy linda, las preguntas bastante profundas, me gustó. El ambiente distendido, pude decir todo lo que tenía para decir. ¿Te quedaste con algo que nos quieras decir? No, muchas cosas no, qué sé yo. La verdad que la pasamos muy mal. Muchos de nosotros creyendo que estábamos haciéndolo y sintiendo, ¿no? Y sintiendo que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Esta cuestión de hacer los campos minados, me costó mucho esta cuestión de matar. Yo no mato ni una arañita, yo me encuentro una arañita en el camino, la agarro, la llevo y la dejo ahí, quédate ahí. Y esta cuestión de matar, ¿no? Y es todo complicado, ¿no? Y después cuando tu cabeza pasa esos límites, porque estas cosas que nos pasaban, el bombardeo del 1 de mayo, el hundimiento de Buque General Belgrano, al negro Cerro Rayán lo hieren al lado mío, pierde el ojo. Todas esas cosas te dan, y vos escuchás los gritos de tu compañero, enfermero, lo hirieron, y todas esas cosas no te dan miedo, sino que te dan hijos de puta, estos ingleses, y no lo podemos ver, y nos están atacando, y no le podemos ver la cara, cuando nos vean la cara, y esas cosas te van envalentonando y en el momento de no pensás en nada, en el momento de que tenés que hacer las cosas no pensás en nada. Muchas veces pensás en tu compañero y después terminás pensando en tu propia vida, porque cuando las papas queman, sos vos. Y nada, y haces cosas que vos pensabas que no podías hacer, correr a una velocidad, saltar un obstáculo, no sé, son cosas que te da el mismo miedo, la misma adrenalina te da un impulso para hacer cosas que vos pensaste que no las podías hacer. Nada. La verdad que pasamos muchísimas cosas, específicamente nosotros los ingenieros de combate tenemos esta cuestión de, somos como todos los muchachos, son unidos. Nosotros trabajamos mucho, cumplimos todas las misiones que teníamos encomendadas y la verdad que estamos orgullosos de nuestra familia de ingenieros. Y bueno, y de lo que hicimos después también en la posguerra, ¿no? Porque hay muchos de nosotros que somos dirigentes, tenemos como 10, 15 presidentes, vicepresidentes, secretarios, siendo tan poquito, ¿no? Tenemos mucha participación activa en las organizaciones de veteranos. Y nada, estamos orgullosos y nada, nos faltan muy poquitas cosas. Tenemos el reconocimiento de la gente, nos falta poquito para la verdad que yo lo que siento a veces también es pena por los muchachos que se fueron antes, ¿no? Los muchachos que se fueron antes de recibir este reconocimiento que nosotros, que viene de hace poquito, de unos años atrás, no viene de mucho más. Sin sentir eso, un poquito de pena de mis compas que no se fueron sin
sin recibir esto, ¿no? Hoy es una cosa de loco. El remisero no te cobra el remis, el panadero no te cobra el pan. Y, Lo más reciente lo del mundial. O sea, no, y lo del mundial, lo de los pibes de Malvinas, no, eso es una cosa de loco. No, y ese reconocimiento no se paga con nada, ¿no? No, esto, nosotros siempre pedimos reconocimiento, siempre dijimos que lo queríamos, ¿no? Pero esto supera ampliamente todos nuestros mejores sueños, es decir, todo lo que nosotros aspirábamos, hoy nos está pasando, nos está pasando por... Nos sobrepasa. actualmente sienten como que hay más de reconocimiento. Sí. Sí, no, sentimos que hay un reconocimiento muy marcado. Los chicos, los pibes de la primaria saben mucho más de Malvinas, de nosotros. El otro día me fui a una muestra que había en Varela y uno de los stands se había preocupado por saber qué nos gustaba a nosotros. Las golosinas que comíamos en ese momento, la música, y estaba todo armado así, era como el túnel del tiempo, ¿no? Y mirá las cosas que se ponen a ver los pibes, ¿no? Qué comíamos nosotros, qué galletitas que llevábamos al colegio, a qué jugábamos, cuál era nuestro juego. Bueno, nada, la verdad que esto nos supera ampliamente, porque la verdad que los pibes se pongan a pensar en esas cosas. Bueno, compañero, yo creo que vos tendrás que decir algo. Decime ahora, ¿qué pasó? Yo te veo cara conocida, pero no... Cuando empezamos la cátedra, Sí. yo estoy estudiando ingeniería. Ingeniero, bien ahí. Y cuando empezaron las cátedras, me preguntaron cuál era mi relación con Malvinas. Sí. Y yo siempre hablaba de un vecino. Siempre hablé de un vecino. Que era el héroe de nuestro barrio. Mío, de Calalo, de Facundo, de David. Porque vos vivías en la calle Torcuato de Alvear. Sí. Y yo vivía en la calle Torcuato de Alvear 3841, al lado de tu casa. Y yo no puedo creer las vueltas de la vida. ¿Y vos sos hijo de...? Oscar y de Liliana. No, chavo. No, Pero fuiste mi Pepe. Mira, que lo teníamos de chiquito, lo teníamos en casa, boludo. Guacho. Qué lindo, loco. Qué lindo cruzarte, loco. Qué lindo cruzarte. Oh, está grande, loco, está grande. ¿Cómo salió esto? Está grande, loco, loco. No sé cómo salió esto. Qué loco. Me di cuenta la semana pasada. Interné a toda la familia. ¿Tu hermana? Bien, tanto Bien. bien. Mamá, hablé mucho con mamá de vos. Qué loco, Y boludo. recién cuando decías que habías andado por las casas de los vecinos. Sí, porque viniste a comer a mi casa. Y bueno, Qué loco. siempre fuiste mi figura. Cada vez que alguien decía Malvinas. Malvinas, mi Pepe estaba presente. Toda mi familia sabe quién es mi Pepe. Qué loco, Mi mujer y mis hijos saben quién es mi Pepe. qué loco. Bueno, antes de empezar nos dijo, me parece que es mi Pepe, y que eso fue todo. Estábamos como, ¿es tu Pepe? Qué loco, boludo, mirá, papá. Una locura. El destino es, no sé, se divierte. No, sí, obvio, seguro que sí. No, pero... Así que, por todo, Pepe, gracias. No, por favor, esto la verdad que es muy fuerte para mí. Aparte siempre con tu familia siempre tuvimos la mejor, vos venías a casa y... Te adoraban. Sí, Mi mamá y mi papá te adoraban. venías acá, y se quedaba a comer con nosotros, con mis hermanitos. Qué loco. Así que bueno, gracias. No, ¿Estamos? Gracias, en serio. gracias a todos. Bueno, podemos- Gracias por este momento, ¿no? Pero encontrarme con mi vecino del barrio, ay, por favor. Yo no lo podía creer. A toda la familia internet, porque no se acordaba del apellido. Sí, Mi tía decía que sí, mi tía Victoria decía que sí. qué loco. Así que bueno. Ahora la seguimos.